Cuando hablamos de farmacocinética y farmacodinámica, a veces tenemos un sentimiento de que es algo relativamente trivial. Sin embargo, recordemos que si profundizamos un poco más, es la base que nos permite un conocimiento equilibrado y adecuado al momento de la prescripción. Porque de una manera simple podríamos definir la farmacocinética como aquello que el organismo le hace a los medicamentos, los absorbe, los distribuye, los metaboliza y los elimina. De manera inversa, la farmacodinámica es aquello que el medicamento le hace al organismo actuando en un receptor, modificando una función y logrando un resultado terapéutico. Por eso durante los siguientes minutos hablaremos algunas generalidades de los esteroides. Miraremos el perfil que permite definir cada uno de ellos como particular, las bases farmacológicas que nos posibilitan su prescripción, las diferencias tanto cinéticas como dinámicas, su metabolismo realizado en el hígado a través de la citocromus P y de glicoproteína P, muy importante como una de las barreras que limitan el paso de cualquier medicamento a órganos blancos como son las gónadas, el intestino y el cerebro, y finalmente algunas recomendaciones particulares para el uso de los esteroides. Ahí. Lo primero que quiero resaltarles es que no nos hemos reunido aquí para hablar más de los medicamentos genéricos o los medicamentos multifuente, sino muy por el contrario, resaltar la necesidad de que cada día contemos con más medicamentos genéricos. Pero hay importancias fundamentales para que podamos atribuir a un medicamento el denominador de genérico o medicamento multifuente, porque desafortunadamente en la gran mayoría de los países se ha venido instaurando una campaña en la cual no hay una precisión, una claridad sobre el término. Y a veces cuando nos hablan de la prescripción de un medicamento genérico, nosotros asumimos que si no tiene un nombre comercial, por ende es genérico, va a tener la misma eficacia, seguridad, calidad y comodidad que el medicamento original, y es importante partir de allí, puesto que los medicamentos genéricos y los multifuentes no necesariamente acreditan las mismas características de un medicamento innovador. Por eso quiero resaltar que no estamos aquí para descartar medicamentos genéricos. Sabemos que no tenemos un dinero ilimitado en nuestros países para poder invertir en los medicamentos, y muchos genéricos son de excelente calidad y pueden llegar a sustituir al medicamento innovador o el medicamento original. Pero lo que debe quedar muy en claro es que cualquier ahorro derivado del empleo de un medicamento genérico en cualquier campo debe tener la misma eficacia, seguridad, calidad y comodidad que el medicamento original, porque si no, la aparición de potenciales efectos adversos o de fallos terapéuticos va a ser mucho más costoso que cualquier ahorro inicial que el paciente haya podido conseguir. Y es que cuando tenemos un paciente, lo examinamos a conciencia, establecemos un diagnóstico, prescribimos un medicamento y no obtenemos la respuesta, a veces empezamos a considerar, ¿será que me equivoqué en el diagnóstico? ¿Será que el medicamento que le mandé no era el adecuado por ende? Pero a veces omitimos la posibilidad de analizar que la calidad del medicamento pudo haber influido definitivamente en la obtención del resultado final. Por eso quisiera que de aquí en adelante también ustedes empezaran a considerar qué marca de medicamento, específicamente en qué casa farmacéutica, puede ser el que me está contribuyendo a obtener un mejor resultado, cuáles otros no me están dando la misma eficacia, la misma seguridad, la tolerabilidad o la adherencia, y por qué. Ya que tenemos la posibilidad de notificar, de contar con la farmacovigilancia y empezar a depurar los medicamentos que realmente garantizan calidad y eficacia terapéutica, omitiendo aquellos que no nos la están garantizando. Por eso es necesario que contemos con algunos conceptos básicos, y un primer concepto básico es el de la vida media plasmática y el de la vida media biológica. Recordemos que la vida plasmática se conoce también como la semivida de eliminación, y es el tiempo que transcurre desde que administramos el medicamento, logra su concentración máxima en la sangre y transcurridas 4 vidas medias se ha eliminado la gran mayoría de las veces.
Muchas ocasiones nos preguntan, acabo de tomar metronidazol, ¿dentro de cuánto tiempo puedo tomarme un trago de licor? Y es simplemente considerar la vida media, 8 horas, multiplicarla por 4, 32 horas, y a partir de ese momento no va a haber un efecto tóxico ni terapéutico, ni se va a presentar ninguna interacción. Algo muy diferente es la vida media biológica, y es el tiempo necesario para que el efecto del medicamento en el organismo llegue a ser la mitad. Hay medicamentos que con una sola dosis tienen una vida biológica muy prolongada, y en el caso de la lepra, por ejemplo, una sola dosis de rifampicina puede tener un efecto terapéutico durante un mes, y ahí está presentándose una divergencia entre la vida media plasmática y el efecto biológico o terapéutico que puede ser relativamente perdurable. También es importante recordar la diferencia entre potencia y eficacia, ya que a veces nos dicen que debemos prescribir el medicamento más potente, pero la potencia hace referencia únicamente a que se requiere una pequeña cantidad del medicamento para lograr el efecto deseado, pero la eficacia, que es lo verdaderamente importante, es la capacidad del fármaco para lograr el efecto terapéutico buscado. Si nosotros no tenemos claro esto, podríamos considerar que el mejor medicamento, por ejemplo, para el tratamiento de una hipertensión podría ser la clonidina, porque se requieren solamente 150 microgramos para obtener un efecto de hipotensión. Sin embargo, es una cuarta alternativa en la jerarquía de prescripción, porque hay medicamentos que pueden tener más miligramos, pero una eficacia y tolerabilidad mucho mayor, como pueden ser los IDECAS, en presentaciones de 5 o de 20 miligramos. Así que lo más importante no necesariamente es la potencia, ya que de la mano de la potencia van los efectos adversos, sino sobre todo la eficacia. Y cuando nosotros hablamos de corticosteroides, es necesario que nos familiaricemos con las alternativas más importantes disponibles en el mercado, pero también que tengamos presente que la potencia antiinflamatoria es mayor, por ejemplo, con betametasona, con dexametasona, que son medicamentos que se prescriben muy frecuentemente, pero de la mano de esa potencia va una eficacia muy similar a alternativas que pueden tener menos miligramos, pero que permiten obtener el mismo resultado clínico. Así que una de esas alternativas que tenemos presentes es la prednisona, y sobre todo la prednisolona, como el metabolito farmacológico activo, que le confiere características importantes en cuanto a seguridad, tolerabilidad y eficacia. La potencia antiinflamatoria es balanceada, tiene una baja retención de sodio y una dosis que es relativamente baja, porque podemos considerar en la patología más frecuente que requiera dosis altas 1 miligramo por kilogramo, y eventualmente cuando logramos un control con tan solo 5 miligramos podemos obtener una muy buena respuesta terapéutica. Ahí es importante tener presente la potencia mineralocorticoide. Recordemos que mineralocorticoide, de manera simple, es la capacidad de retener sodio y agua, y por eso en casos excepcionales, como lo sucede una insuficiencia cardíaca congestiva, una hipertensión arterial, debemos preferir medicamentos que tengan una potencia mineralocorticoide nula o relativamente baja, como en el caso de la prednisona o la prednisolona, porque de esa manera evitaremos que el paciente retenga sodio y agua, aumente la volemia, aumente la presión arterial o sobrecargue el trabajo cardíaco. Necesariamente entonces debemos tener presente que las características mineralocorticoides son diferentes. La característica mineralocorticoide más importante la exhibe la fludrocortisona, y es por eso que resulta de elección en pacientes con disautonomía, en que los cambios de posición pueden inducir hipotensión y requieren un muy buen nivel de circulación de sodio para mantener una volemia que permita la compensación y evite los episodios sincopales propios de las personas que presentan una disautonomía. Recuerden que la fludrocortisona, una tableta, exhibe una potencia de 125 veces más la potencia mineralocorticoide para retener sodio y agua, por ejemplo, comparada con el cortisol. Algo que es importante también tener presente es la denominada equivalencia química, porque a veces cuando nos visitan y nos ofrecen información, nos dicen nuestro producto es equivalente químico con el original, y a uno desde el punto de vista químico le suena como que son iguales, pero desde el punto de vista farmacológico la equivalencia química hace referencia única y exclusivamente
a que contienen la misma cantidad rotulada del producto y no necesariamente la misma sal, por ende no tienen el mismo comportamiento. Por eso, desde el punto de vista de equivalencia química, no es lo mismo uno prescribir una prednisona, que es un profármaco que requiere activación hepática para convertirse en prednisolona, que es el principio activo farmacológicamente activo desde el inicio y respeta por ende el funcionamiento cardíaco. Si tenemos en un paciente una cirrosis, nunca le deberíamos prescribir prednisona, sino siempre prednisolona, ya que no requiere ningún tipo de intervención hepática para iniciar su actividad farmacológica. Otro caso importante para tener presente es la dexametasona. A veces cuando nosotros prescribimos un medicamento no le colocamos el apellido. Y una cosa es la dexametasona fosfato y otra muy diferente, la dexametasona acetato. El fosfato es transparente, tiene el color del agua y tiene un efecto relativamente rápido. Durante 24 horas ejerce su potencia farmacológica, pero de ahí el organismo lo elimina. El acetato, por su lado, es de aspecto lechoso, opalescente y es de depósito, debe ser siempre administrado intramuscular, nunca intravenoso, y en un momento determinado va a ejercer su efecto durante una semana. Así que si nosotros queremos tener un efecto corticoide relativamente sostenido, podríamos mezclar en una misma ampolla dexametasona fosfato, por ejemplo 4 miligramos de cada uno, y dexametasona acetato. El uno tendría un efecto relativamente rápido y el otro tendría un efecto sostenido, prolongado, y ahí estaríamos cubriendo una patología por lo menos durante una semana. No es lo mismo que le suministremos a un paciente carbonato de calcio o citrato de calcio. El carbonato tiene un requisito indispensable para su absorción y se denomina acidez gástrica. La gran mayoría de las veces las personas toman carbonato, pero tienen algún grado de intolerancia y por ende toman antiácidos, omeprazol o ranitidina, y en ese caso la biodisponibilidad del carbonato es nula. Cuando tengamos un paciente con intolerancia o pretendamos mejorar la biodisponibilidad y el efecto terapéutico, deberíamos prescribir citrato de calcio porque su biodisponibilidad no se ve limitada por cambios en el pH. Es por eso entonces importante que en el campo de los esteroides recordemos el fosfato como aquella presentación que es soluble, de absorción rápida e inmediata, administración intramuscular o intravenosa, y el acetato como una alternativa de depósito de lento inicio de acción, pero que es relativamente perdurable. Y en la medida en que se va cambiando el principio activo, vamos a tener más difusión, en el caso del fosfato, más solubilidad o menos solubilidad y menos difusión en el caso del acetato. De ahí la necesidad de considerar qué es lo que estamos pretendiendo con el paciente a quien le vamos a prescribir. Una definición más importante que la equivalencia química es la equivalencia farmacéutica, porque se consideran dos productos equivalentes farmacéuticos si no solamente tienen el mismo principio activo fármaco, sino también la misma sal o derivado químico, y si además son idénticos en presentación, potencia, concentración, dosificación y vía. Y de esta manera ya se va uno acercando a la posibilidad de ofrecer intercambiabilidad de medicamentos con un efecto relativamente muy similar. Pero la equivalencia farmacéutica no lo es todo. Lo más importante en cualquier medicamento es preguntar si son equivalentes terapéuticos, porque dos productos son equivalentes terapéuticos si además de ser equivalentes farmacéuticos en cuanto a presentación, dosificación y vía, después de administrarlos en la misma dosis, los efectos respecto a eficacia y seguridad son esencialmente los mismos. ¿Y cómo sé yo que los medicamentos son igualmente eficaces? Única y exclusivamente mediante un estudio prospectivo, comparativo, doble ciego, con un número representativo de pacientes en que se obtenga un desenlace similar. ¿Y cómo sé que son igualmente seguros? Necesariamente mediante el acompañamiento de un estudio de farmacovigilancia robusto, bien diseñado, que documente la eficacia del medicamento, sabiendo cuántos efectos adversos se presentaron, si fueron similares, si tuvieron la misma posibilidad y si generaron la misma tolerabilidad. Así que eficacia y seguridad deben ser respaldados por estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia, farmacodinámica y ante todo estudios clínicos. Eventualmente estudios in vitro pueden llevar a ofrecer la equivalencia terapéutica, como en el caso de los antibióticos en estudios animales. Cuando nosotros tenemos prednisolonas
Asumimos que todas son iguales, pero hay prednisolonas innovadoras, hay genéricas y hay multifuente. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres términos? Un producto se considera como original o innovador cuando realizó estudios clínicos bien diseñados, publicados y que demostró eficacia y seguridad. Y aquí tenemos, por ejemplo, el nombre comercial de la prednisolona como meticortelona, de un laboratorio de tradición que ha publicado numerosos estudios en relación con su eficacia y seguridad. Pero tenemos medicamentos genéricos. ¿Y qué es un medicamento genérico? Única y exclusivamente aquel que invirtió en un estudio de biodisponibilidad comparativa teniendo como referente el original. Sin embargo, los estudios de biodisponibilidad tienen una limitante importante. Pueden demostrar hasta un 25% más de principio activo, que en el contexto de esteroides puede asimilarse a efectos adversos, o un 20% menos, y sigue considerándose genérico, así un 20% menos puede asociarse a una menor eficacia terapéutica. Así que recuerden que un producto genérico tiene una oscilación que puede ser hasta de un 45%. Y el producto multifuente no tiene estudios de biodisponibilidad comparativa y por lo tanto uno no puede asegurar que se va a desempeñar exactamente como el producto innovador, y por eso tenemos en el país diferentes alternativas innovadoras, genéricas o multifuente. Es bien importante uno definir cuál está prescribiendo a un paciente, porque desafortunadamente las diferencias en términos de costos no son sustanciales, son de centavos, y por lo tanto uno debería considerar la posibilidad de prescribir aquel medicamento que está respaldado por una investigación con una publicación seria y un resultado que puede ser corroborado. Observen que si uno ingresa a alguna base de datos prestigiosa como PubMed y coloca el nombre de meticortel o de meticortelona, encuentra por lo menos 46.416 estudios que respaldan la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos cuando tienen un nombre comercial. Si uno coloca el nombre genérico y el laboratorio, desafortunadamente encuentra 0 estudios. En otras palabras, asumimos de buena fe que puede tal vez estar comportándose como el medicamento original, pero no hay un estudio que nos diga con certeza que esa aseveración corresponde a la realidad. Y obviamente el número de estudios no es, ni mucho menos, calidad de estudios. Sabemos que debemos filtrar los estudios por metaanálisis, y cuando uno coloca metaanálisis, por ejemplo, de meticortel, encuentra 190 metaanálisis publicados, y con un solo metaanálisis que tenga un producto le permite a uno saber que cuenta con calidad, eficacia y seguridad. De ahí entonces que es bien importante no confundir el término denominación genérica con un medicamento genérico, porque nos dicen que debemos emplear medicamentos genéricos y eso se presta a confusiones, porque en realidad medicamentos genéricos tenemos muy poco. Lo que debemos hacer es prescribir en denominación genérica, que es la denominación común internacional o nombre con la que se conoce el fármaco o principio activo a nivel mundial. Y esto es bueno porque evita confusiones, sobre todo en los denominados medicamentos LASA, Look Alike, Sound Alike, medicamentos que tienen presentación muy similar y suenan de manera similar, pueden llevar a equivocaciones, y esto evita la denominación genérica. Pero es muy diferente prescribir un medicamento genérico, porque medicamento genérico es única y exclusivamente aquel que, una vez vencida la patente, realizó un estudio clínico comparativo entre el medicamento original y el medicamento propio, demostrando que la variabilidad en cuanto a concentración no supera un 25% a la alta y un 20% a la baja. Y es por eso entonces que cuando leemos la regulación en el Ecuador, encontramos términos como medicamento genérico, que es aquel que se registra y se comercializa con la denominación común internacional. Y ahí se presta a confusiones, porque esto no es un medicamento genérico, es una denominación genérica. El medicamento genérico es aquel que realizó pruebas de biodisponibilidad comparativa, así que desafortunadamente pocos genéricos contamos en el país. La gran mayoría son simplemente medicamentos multifuente o copias que adolecen de estudios de biodisponibilidad, y por lo tanto no es adecuado, no es acertado atribuirles el nombre de medicamento genérico porque carecen de estos estudios.
Cuando se realiza un estudio que describa la absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y aquí vemos la absorción, llega a la concentración máxima en un tiempo máximo, y en la medida que se distribuye, metaboliza y elimina, establece lo que se conoce como un área bajo la curva. Todo medicamento innovador realiza este tipo de estudios y publica cuál es el tiempo máximo, su concentración máxima, y en la medida que se distribuye, metaboliza y elimina, configura en su conjunto lo que conocemos como el ABC o área bajo la curva. Los estudios de biodisponibilidad nos entregan, además del dato del área bajo la curva, la concentración máxima y el tiempo máximo para alcanzarla. Si cualquier medicamento pretende adquirir el nombre de genérico, debe tomar como mínimo un número de 12 voluntarios sanos. No requiere un número tan grande como el de un estudio clínico, simplemente 12 voluntarios, y en esos pacientes se suministra el medicamento para estudiar cómo se comporta en relación con el medicamento original. Y si vemos que en naranja está el medicamento, que hasta ese momento es una copia, y muestra un comportamiento muy similar tanto en concentración como en tiempo y en área bajo la curva, ese medicamento, que es una copia, pasa a denominarse medicamento genérico. Para que un medicamento realice un estudio de comparabilidad, se requiere de 12 pacientes, de una universidad que tenga adecuadamente un grupo de farmacología, de toxicología y conocimiento en el área, y tiene un costo que resulta relativamente elevado porque está alrededor de $100.000. Como no es un requisito indispensable para la comercialización, la gran mayoría de empresas farmacéuticas no lo realizan. Pero es importante contar con ello porque permite corroborar la armonía entre las propiedades químicas y físicas, y ahí habla la solubilidad, la disociación, la partición, el punto de fusión, la cristalización y polimorfismo, la densidad, la capacidad de humedecerse y otra serie de propiedades físicas que deben ser armónicamente involucradas para que finalmente el medicamento se produzca. A veces como médicos consideramos que producir medicamentos es muy sencillo. Es tomar un principio activo, mezclarlo con almidón, tabletearlo o encapsularlo, pero eso no es cierto. Nada hay más lejos de la realidad, porque un medicamento, por simple que parezca, es muy complejo en su producción. Requiere, por ende, entonces, de estudios de bioequivalencia en la que se tome a la mitad de los pacientes y se les suministre el medicamento innovador y a la otra mitad del medicamento multifuente. El paciente desconoce cuál de los dos recibe, el médico desconoce cuál de los dos está suministrando y el estadístico desconoce cuál está analizando. Es triplemente cegado. Luego de hacer las mediciones en sangre, se hace un periodo de lavado para eliminar cualquier efecto residual del medicamento en el organismo, y en una segunda etapa, a quien se le dio el medicamento innovador se le suministra la copia, a la mitad que se le dio el multifuente se le da el innovador, se hacen nuevamente mediciones en sangre, y si la variabilidad no es superior a un 25% en la parte superior o un 20% en la inferior, ese medicamento que comenzó como multifuente o copia pasa a denominarse medicamento genérico. Así que una recomendación que les hago es, cuando los visiten y les digan nuestro medicamento genérico, inmediatamente pida el estudio de biodisponibilidad comparativa para determinar que en realidad se trata de un medicamento genérico que confiere tranquilidad y no de una copia o un medicamento multifuente. Porque el medicamento multifuente es aquel que no cuenta con pruebas de bioequivalencia y puede tener equivalencia farmacéutica en cuanto a presentación, miligramaje, color, etcétera, pero no debe considerarse automáticamente intercambiable con el innovador y debe ser motivo de un seguimiento farmacoterapéutico frecuente a fin de detectar tanto el efecto terapéutico como la potencialidad de efectos adversos. Por eso, para un medicamento ser denominado genérico, debe acreditar estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia. Si adolece de ellos, es un medicamento multifuente o copia. Y para ello se requiere, además, de que se produzcan en equipos de última generación, en un proceso que garantice un orden de mezclado y homogenización de los ingredientes, que dure un periodo de tiempo determinado, que garantice un pH adecuado y que las materias primas sean de la más excelsa calidad, a fin de que la calidad de los excipientes, desintegrantes, aglutinantes y polimórficos permita que el medicamento pueda ser terapéuticamente adecuado. Es por eso importante tener presente
que las diferencias en la formulación y manufactura de un medicamento inciden tanto en la respuesta alcanzada en términos de administración como inicio de la acción, lo cual se denomina periodo de latencia, pero la duración misma de la acción del medicamento. En Colombia, donde yo resido, he tenido la posibilidad en el Hospital San Vicente Fundación de ser partícipe de la investigación en relación con la supuesta eficacia terapéutica de una gran cantidad de medicamentos que hemos encontrado no es la adecuada. Pudimos documentar que en Colombia solo Comadin como medicamento original de warfarina funciona. Los demás lotes pueden tener lote por lote o más potencia o menos potencia y no permite entonces garantizar una anticoagulación adecuada. Hemos tenido casos aberrantes, un intento suicida, por ejemplo, de un paciente que se tomó 60 tabletas de acetaminofén en un intento suicida, consultó al tercer día, yo consideré que iba a ser tributario de un trasplante, solicité de manera urgente las pruebas hepáticas y estaban ligeramente alteradas. Le dije al paciente, dele gracias a Dios que en Colombia hay muchos medicamentos de mala calidad, porque donde lo hubiera comprado de buena calidad, usted estaría muerto. Tuve un amigo en la que se generó una imprudencia, puesto que lo noté hipertenso, algo tembloroso, era un paciente ansioso. Dije, este es tributario de darle un betabloqueador, le voy a mandar metoprolol. Y le empecé con una dosis alta, ya que tenía un peso alto. Le empecé con 100 miligramos de metoprolol para que los tomara cada 12 horas y le advertí, debes tomarlo con estómago lleno, porque los betabloqueadores requieren de grasa para su biodisponibilidad, ya que son altamente liposolubles. Así que si no logramos obtener una frecuencia cardíaca entre 60 y 70, vas aumentando paulatinamente la dosis. Le pedí que comprara un oxímetro de pulso porque no lograba tomarse de una manera precisa la frecuencia cardíaca y volvió a revisión un mes siguiente. Le tomé la frecuencia cardíaca y tenía 68 de frecuencia. Le dije, muy bien, ¿cuántas tabletas de metoprolol de 100 miligramos estás tomando? Y me dijo, 12. Yo, 12, pero ¿cómo así que 12? Usted me dijo que lo fuera subiendo si no lograba un pulso entre 60 y 70. Me estoy tomando 4 con el desayuno, 4 con el almuerzo, 4 con la comida, estoy muy bien, llevo la presión muy bien, ya no estoy temblando, yo no lo voy a dejar. Y le dije, lo tienes que dejar, porque el día que de esa casa farmacéutica mejore en el lote, te vas a morir de un bloqueo cardíaco. Me dijo, así es la cosa de grave. Yo le dije, sí. Así que por favor, me vas a conseguir, y voy a decir nombre aquí, sin que tenga vínculos con la compañía, Betaloxoc, con 2 tabletas, se controló. Así que uno asume muchas veces que el medicamento es de muy buena calidad, y no lo es. Y desafortunadamente interpreta de manera errónea lo que sucede con el medicamento. Como me decía otro paciente, a quien le había mandado Captopril 50 miligramos 3 veces al día, dejó de comprar el original como Capoten, fue a la empresa prestadora de servicios a que le diera el supuesto genérico que ellos manejaban y regresó y me dijo, lo que tú me estabas dando no era tan bueno, el bueno es el que me está dando la EPS. Y le digo yo, qué bueno, ¿y por qué me dices eso? Dice, porque yo ya no tengo tos. Claro, lo que no tiene efecto primario, tampoco tiene efectos secundarios. El hombre no tosía, pero tenía la presión por las nubes, y ahí es cuando la gente interpreta inadecuadamente la calidad del medicamento. A veces cuando el paciente me dice, tomando un medicamento como un IECA, doctor, estoy tosiendo mucho, yo, es un medicamento bueno, síguelo tomando, que la tos es inherente a su efecto. Y miren, por ejemplo, en Colombia lo que sucede. A uno le dicen, el medicamento genérico es lo mismo que el original, pero más económico. Y yo pregunto, ¿por qué el original dura 36 meses como vida útil y por qué el medicamento genérico dura 24 meses? Si es lo mismo, ¿por qué no dura lo mismo? Y es simplemente porque es inferior la calidad del principio activo, de los excipientes, de la estabilidad de la formulación, y eso va a inferir, obviamente, en el efecto terapéutico. Así que cuando le hablan a uno de que son intercambiables, ni siquiera siendo bioequivalentes son intercambiables, porque puede que durante un estudio puntual presenten ese tipo de comportamiento, pero en el largo plazo difieran de manera importante en los efectos terapéuticos y adversos. Se requieren estudios clínicos en pacientes, pero la legislación está ausente, no los exige, y nuestra población sigue recibiendo medicamentos que no han sido adecuadamente estudiados clínicamente, y por ende estamos realizando experimentos en nuestros pacientes para ver si responden o no como responden con el original. Problemas que
que ya han solucionado otros países como la Agencia del Medicamento Europeo, como la FDA en Estados Unidos, porque ellos sí piden pruebas de biodisponibilidad y bioequivalencia supervisadas por un comité de ética independiente. Simultáneamente evalúan la calidad del ingrediente activo, identifican y cuantifican las impurezas. Además, hacen estudios de pre y posaprobación cuando cambia el proveedor y debe explicarse por qué cambió el proveedor. Identifican y cualifican los productos de degradación cuando el medicamento llega a su punto de vencimiento. Verifican las buenas prácticas de manufactura, y aquí me detengo un momento, porque a veces nos visitan y nos dicen, vean, contamos con buenas prácticas de manufactura. Y resulta que las buenas prácticas de manufactura son simple y llanamente una certificación de que el proceso de elaboración se repite exactamente igual, bien o mal, pero exactamente igual. Y eso son las buenas prácticas de manufactura, que la tableta tiene el mismo peso, la misma dureza, el mismo color, el mismo tamaño, pero no garantiza la eficacia ni la seguridad clínica. Así que las buenas prácticas de manufactura son un requisito indispensable, pero no suficiente para garantizar la calidad del medicamento. Y finalmente, verifican con laboratorios independientes, mediante pruebas, la calidad del producto terminado. Desafortunadamente, en nuestros países, esto no es un requisito. De ahí entonces la necesidad de uno establecer un balance entre el original y el genérico. El innovador hizo los estudios clínicos, innovó en el campo farmacológico, hizo las pruebas de seguridad, sentó los estándares de calidad y el pero es el precio. Porque de cada 1000 moléculas solamente una llega a ser comercializada y la inversión implica entre 500 y 1000 millones de dólares. El genérico solamente tuvo que hacer un estudio de biodisponibilidad que cuesta alrededor de 100.000 pesos. Y como no invirtió una gran fortuna en investigación, el precio debería ser bajo y eso es bueno. Permite la accesibilidad a un grupo poblacional mayor, establece una competencia que por demás es sana, pero ¿qué se le critica a los medicamentos genéricos y multifuente? Que no realizan estudios para garantizar la eficacia clínica y los costos indirectos derivados de fallos terapéuticos, porque cuando falla un medicamento, las consecuencias son importantes. Sigue siendo entonces vigente hablar de un producto original innovador o de marca en comparación con un producto multifuente cuando no cuenta con pruebas de biodisponibilidad o genérico cuando los acredita. Y a veces nosotros decimos, hombre, yo he utilizado el genérico y me ha ido bien. Sí, pero ¿bien comparado con qué? Bien en cuántos pacientes. Bien respaldado por un estudio comparativo. Miren este estudio de la incidencia de infecciones postquirúrgicas en pacientes sometidos a bypass coronario recibiendo profilaxis antimicrobiana con cefuroxima original o genérica y que fue publicado en el 2008 en Europa. Y 313 pacientes recibieron la cefuroxima original, 305 la genérica, en el mismo hospital, los mismos cirujanos, los mismos quirófanos, con la misma técnica. Se infectaron 2.5% con el original y 12.8% con el genérico. Si le preguntan a uno, ¿el producto genérico sirve? Uno dice sí, pero cuando uno lo analiza sistemáticamente sirve 6 veces menos. Y ahí es donde no se logra ningún ahorro y por el contrario complicaciones importantes. Por eso, cuando uno se enferma, y es cuestión de tiempo que todos enfermemos, deberíamos solicitar colocarnos en el lugar del paciente, vamos a ser pacientes tarde que temprano, y recibir el derecho de igualdad, fármacos con calidad garantizada. Por eso los 4 estándares importantes en medicamentos son la calidad, la seguridad mediante farmacovigilancia corroborada, la eficacia respaldada por un estudio clínico y la comodidad, que es muy importante sobre todo en el campo de la pediatría. Un jarabe es mucho más costoso miligramo a miligramo que una tableta, pero porque requiere una inversión mucho más grande, requiere de unas buenas prácticas más estrictas, procedimientos operativos estandarizados, especificaciones de materia prima, producto terminado, conocer el control de la calidad y el aseguramiento de la calidad, que se adhiera a los estándares dictados por la Organización Mundial de la Salud, la Agencia del Medicamento Europeo, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y las conferencias de armonización internacional dictadas por los expertos. Vemos que a nivel nacional hay políticas en relación con la administración de medicamentos, pero deberíamos trascenderlo y preguntar dónde se compra el principio activo, dónde lo elaboran, qué experiencia tienen,
cómo almacenan esa materia prima, cómo llega el producto hasta acá, cuál es la vida útil comparativamente con el original, porque definitivamente no es suficiente que tengan equivalencia química y farmacéutica. Un producto que ustedes han tenido experiencia de probar en muchos pacientes es el omeprazol. Y el omeprazol es una molécula muy inestable. Lo daña, por ejemplo, la luz, lo daña los cambios de temperatura, lo daña la maceración, lo daña la humedad, lo daña la acidez, entre otros. Así que un buen omeprazol debe estar en un blister oscuro para protegerlo de la luz, inserto en una bolsa de aluminio para reforzar la fotoprotección, con una bolsa al interior de sílica gel como disecante para protegerlo de la humedad. Todo el conjunto en una caja y debe ser guardado en un closet, un escaparate, un nochero, en algún sitio donde no le dé la humedad, no guardarlo nunca en un baño o en una cocina. Y advertirle al paciente que no lo debe sacar de ahí para el pastillero ni dejarlo tirado, expuesto a la luz. Y lo que vemos son omeprazoles muy económicos que vienen en una caja con un blister transparente, el paciente lo saca, bota la caja y si eventualmente viene bien presentado, rompe la bolsa de aluminio y la bota, mira al sílica gel como un veneno y lo bota y lo deja sobre la mesa y a la semana no tiene omeprazol. Así que es el que regresa diciendo, doctor, yo tener es un cáncer en el estómago, a mí ni el omeprazol me sirve, y lo que no le sirve es la calidad del producto. Por eso la recomendación de cómo se almacena, cómo se toma, con alimentos, lejos de los alimentos, dónde se guarda, y desaconsejar el uso de los pastilleros. Los medicamentos genéricos no son malos, decía desde el comienzo, ojalá tuviéramos verdaderamente genéricos. En Estados Unidos existe una forma de aprobar genéricos rápida y exigen la misma forma de la dosis, la misma ruta de administración, la misma cantidad de ingrediente activo, buenas prácticas de manufactura, pero sobre todo los estudios de biodisponibilidad comparativa que demuestren bioequivalencia. Sin embargo, los médicos no están muy convencidos en Estados Unidos de las bondades exactas del genérico comparado con el original, porque en Estados Unidos no se piden estudios de seguridad, y esto es farmacovigilancia, estudios de eficacia, y esos son estudios clínicos. No se exigen los mismos incipientes, lo cual es fundamental, y no se exigen estudios de demostración de equivalencia terapéutica. En relación con los excipientes, todo el que prescribe un medicamento está consciente de los efectos adversos inherentes al principio activo, pero uno no siempre está consciente de los excipientes. Y de estos casos hay muchos. Por ejemplo, uno encuentra montelucas para la prevención del asma y muchos de los montelucas disponibles en el país tienen como principio de excipiente, preservante y antioxidante la tartrazina. Bueno, ¿y qué importa que tenga tartrazina? La tartrazina produce ataques asmáticos en el 15% de los asmáticos. Explíquenme ustedes un medicamento para la profilaxis del asma que contiene un excipiente que produce asma. Y por eso llega el paciente y le dice, doctor, mándeme el medicamento original que a mí la copia no me sirve. Y uno, por desconocimiento, les afirma, no es lo mismo pero más barato. No es lo mismo. Si ustedes miran un antibiótico como piperacilina tazobactam, el original viene indicado para infecciones abdominales graves. Si leen en detalle las copias, dicen contraindicado en infecciones abdominales graves. Y uno dice, no será un error, como que lo que es una indicación en el original es una contraindicación en la copia. Y es simplemente porque el original contiene EDTA, como que quelante de metales, el ácido etilendiamino tetracético. Porque todas las soluciones parenterales que empleamos tienen variaciones en la concentración de zinc como un contaminante no declarado. Y el zinc rompe el anillo beta-lactámico. Como cualquier penicilina, antibiótico tiempo dependiente, para optimizar su efecto terapéutico debe ser colocado en infusión por lo menos la mitad del intervalo del tiempo entre las dosis. Si lo mando cada 6 horas, 3 horas en infusión, 3 horas de contacto del zinc con el anillo beta-lactámico lo rompen, producen material particulado, lo inactiva y obstruye los capilares abdominales y pulmonares de los neonatos, llevándolos a la muerte. Así que uno dice, bueno, si le van a dar piperacilina tazobactam a un neonato, que sea la original. Los demás no tienen aprobación con esa indicación y podrían estar en riesgo. Por eso, cambios en los excipientes determinan cambios en la estabilidad, propician interacciones medicamentosas, modifican los desenlaces clínicos y por eso es importante que dediquemos tiempo a mirar qué excipientes se emplearon, en qué cantidad y qué calidad. Porque cuando nos dicen es que el producto es igual, están diciendo que tienen estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia y clínicos.
Pero si nos dicen es similar, es simplemente que es diferente. Miren en Colombia lo que sucede. La última vez que publicaron esto fue un escándalo en el 2007 y lo publicó un periódico porque se filtró la información del INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, y no una revista médica. Y encontraron que la disolución, que es lo más simple, colocaron 12 cápsulas o tabletas en un aparato que simula las condiciones a las cuales va a ser sometido el medicamento en su paso por el tracto gastrointestinal. Y si un medicamento está bien diseñado, el 85% debe disolverse en los primeros 15 minutos. Y estos medicamentos de esas casas comerciales no lograban disolución. Una fluoxetina que no diluya es simplemente un medicamento que no se absorbe, una depresión que progresa, una apoptosis neuronal, necesidad de hospitalizaciones, de incapacidades, posibles intentos suicidas y eventualmente necesidad de terapia electroconvulsiva o combinación de medicamentos de alto costo. Una hidroclorotesida que no funciona es un hipertenso que no se controla. Va a terminar en falla renal, ciego por una retinopatía o con una insuficiencia cardíaca, todo de alto costo. Una estatina que no funcione es un infarto que se aproxima a una enfermedad arterial oclusiva periférica que concluye en una amputación. Un tamoxifeno que no funcione es criminal porque es una recidiva de un cáncer de mama. Y de pronto uno sería algo más indulgente con un diclofenaco o como me decía el doctor Álvaro Casas, un ibuprofeno que no funcione, pero tampoco, porque es que el único dolor fácil de aguantar es el dolor ajeno. De resto, si no fuera el del dolor, buscaría el medicamento de la mejor calidad y la más alta eficacia. Así que hay que tener presente que, con base en este estudio, el 10% de los medicamentos que se mercadean, por ejemplo en Colombia, no tienen utilidad terapéutica. Pero no es un problema de Ecuador o de Colombia o de Perú, es mundial. Miren este caso. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, cuando fue a verificar las buenas prácticas de manufactura en la India para Ranbaxy, la segunda planta productora de genéricos después de Cipla, encontró en el 2009 evidencia de que falsificaban los datos. Y fueron indulgentes y les dieron hasta el 2012. ¿Qué pasó en el 2012? Verificaron las buenas prácticas de manufactura y miren, continuaban falsificando la información. ¿Qué hizo la FDA? Bloqueó la importación de todos los productos de Ranbaxy de Estados Unidos. ¿Qué hizo Ranbaxy? Empezó a traer los productos para Centro y Suramérica. Y tenemos en nuestros países productos críticos de Ranbaxy, como clopidogrel, como abacadil y otros, que no entran a Estados Unidos por problemas de calidad y a nuestros países entran sin ningún tipo de limitante. De ahí entonces que la experiencia muestra que en realidad los recipientes pueden interactuar, afectar la disolución, la absorción y la disponibilidad de los medicamentos. Y el panorama global mundial es desolador. Observen cómo Venezuela aceptaba que el 25% de los medicamentos que circulaban en su territorio eran subestándares. En Panamá se puso en evidencia que no se controlan los recipientes. Le pidieron a China que les enviara glicerol para preparar un jarabe antitusível y por aquellas cuestiones idiomáticas se equivocaron los chinos y les mandaron dietilenglicol, sustancia que por vía oral produce falla renal fulminante. ¿Cuál fue el resultado? 180 personas muertas, la mayoría niños, 400 personas con falla renal residual, que obligó al gobierno panameño a fundar una unidad de diálisis para continuar dializando a estos pacientes de por vida. En Colombia ya vimos como el 10% de los medicamentos son de pobre calidad. En Argentina hasta el 40%. En África, que hay tan alta morbimortalidad por malaria, encontraron que la gente se muere porque el 42% de los medicamentos son de mala calidad y no erradican la malaria. En la India, algo muy similar a Colombia, 10% subestándar. En Tailandia, algo parecido, el 8%. En Bangladesh, se llegó a afirmar que el cólera era constitucionalmente resistente al trimetopinsulfa. Cuando profundizaron, encontraron que el 70% de los medicamentos producidos allí eran de mala calidad y por eso no respondían. Y en China, diferentes. Miren, por ejemplo, un medicamento crítico, la streptokinasa, y este estudio publicado en el Journal Europeo del Corazón. Esa variabilidad que hablábamos de un medicamento de un 25% la alta, la baja, solamente la cumplían 3. El resto tenía menos principio activo. Y lo más triste era que había un producto chino que ni siquiera tenía streptokinasa. Y era obviamente el más económico. Entonces, cuando nos enfrentamos a este panorama, la única posibilidad es
verificar que haya equivalencia química y farmacéutica, buenas prácticas de manufactura, pruebas de disolución, estudios de biodisponibilidad comparativa que demuestren bioequivalencia y estudios de eficacia clínica publicadas en una revista prestigiosa. Pero esto no es posible si no reportamos fallos terapéuticos, efectos adversos, lo que constituye la farmacovigilancia base de la mejora de la calidad de los medicamentos en cualquier país. Por eso esta frase: un farmacéutico no debe comprar, vender o suministrar ningún producto medicinal cuando exista alguna razón para dudar de su calidad y seguridad, y no solamente un farmacéutico, cualquier actor en salud, y esto figura en el Código de Ética de la Sociedad Farmacéutica Real de Gran Bretaña. Por eso, cuando vamos entonces a esteroides, lo primero que deberíamos considerar es prescribir un esteroide que cuente con estudios que nos demuestre lo que esperamos obtener de ese paciente, porque a veces por ahorrar algún dinero la gente compra lo más económico, lo cual no necesariamente es lo mejor. Recuerden que hay dos miedos grandes que manejamos como médicos: prescribir esteroides y prescribir opioides. Pero los esteroides bien manejados son insuperables porque tienen un perfil riesgo-beneficio en que el beneficio supera ampliamente los riesgos, y de ahí la necesidad de utilizarlos si es del caso. Recuerden que hasta 10 días no es necesaria la disminución gradual de la dosis, no altera el eje hipotálamo hipoficiario, así los empleemos en dosis elevadas, pero después de 2 a 3 semanas de tratamiento es mejor hacer una disminución gradual para evitar cualquier tipo de complicación, como puede ser una insuficiencia suprarrenal. Después de ese lapso de tiempo no lo suspendamos abruptamente. Tengan presente que cuando vayan a prescribir en un niño un esteroide, ojalá prueben la preparación antes de prescribirlo, porque garantizar color, olor, pH adecuado, estabilidad y compatibilidad de recipientes, el pK como el pH en el cual el 50% se ioniza y garantiza la absorción de la parte no ionizada, la calorimetría, fusión, difracción, todo ello son más costosos, pero vale la pena probar lo que uno va a mandar a los niños. Yo recuerdo que mi hija, por ejemplo, presentó una otitis, la llevé al pediatra y él le mandó claritromicina. Fui a comprarla y pregunté cuánto valía el original en su momento y me dijeron: vale $40. Por curiosidad dije: ¿tienen algún producto genérico bueno? Y me dijeron: sí, hay uno muy bueno a $5.000. Perdón, a $5. Y yo: $40 el original y $5 un genérico, es una diferencia importante, voy a llevar los dos por curiosidad. Cuando disolví el original, en un minuto estaba homogenizado, lo olí y olía a banano, lo probé y en efecto era consecuente con el olor, sabía agradable, y dije: esto se lo va a tomar sin ningún problema a mi hija. Vamos a disolver el medicamento supuestamente genérico, y no disolví, completamente grumoso, me tocó conseguir un palo para poder finalmente lograr la disolución. Luego de media hora de luchar, lo probé y pensé para mis adentros: hombre, esta gente se equivocó, este producto lo deberían tener en todos los servicios de urgencias para inducir el vómito a los intoxicados, porque era una verdadera porquería. Un niño no se toma una cucharada de esas. Si se la toma, la vomita. ¿Y qué va a hacer de ese niño? Va a progresar la infección, va a tener una perforación del oído, va a requerir tubo de ventilación, eventualmente una cirugía por una mastoiditis, y ahí es donde uno, por ahorrarse una pequeña cantidad de dinero, es copartícipe de las complicaciones que va a presentar. Con absoluta seguridad que si yo le explico, como seguí en adelante diciéndole a los padres de familia: mire, este le vale $40, pues ellos lo va a tomar y se va a recuperar, y este le vale 5, pero no le garantizo que se lo tome. La gente hace el esfuerzo y logra el medicamento que va a funcionar, porque es que integrar la desintegración, la disolución, las partículas, los cristales, los solvatos, los polimorfismos, todo eso, y llevarlo para el paciente, que es, obviamente cuesta dinero. Pero otra cosa que debemos tener presente es que cuando se produce un medicamento por vez primera se patenta el método de síntesis, y quien, cuando se vence la patente, lo quiere producir, debe cambiar algunos pasos, y eso lleva a que se produzca el mismo principio activo pero con una estructura química de cristalización diferente. Por eso hay diferente energía libre, propiedades físicas que impactan el funcionamiento del producto, y los esteroides no son la excepción. Quiero decir entonces que una prednisona original no es exactamente idéntica, así corresponda químicamente a la misma fórmula, a una prednisona que sea multifuente o que sea genérica. Y miren, para ejemplificarlo, la carbamazepina.
hay 4 diferentes polimorfismos. Por eso si alguien viene tomando de una determinada marca una carbamazepina con buena respuesta clínica, procuren que no se la cambien, ni siquiera por el original, porque la respuesta no va a ser igual, la tolerabilidad no va a ser igual. Si responde a un medicamento, déjenlo con ese medicamento que la mejor garantía de eficacia clínica es la respuesta. Pero estamos inmersos en una gran cantidad de medicamentos subestándar, muchos falsificados, otros de contrabando y algunos vencidos. Y sabemos que los esteroides son medicamentos supremamente complejos que van a activar no solamente el cerebro, el vaso, el timo, el corazón, el hígado, los riñones, la médula, el sistema musculoesquelético, la grasa corporal, y por ende debemos considerar darle al paciente la mejor calidad posible. Y que su modo de acción involucra tanto aspectos no genómicos como aspectos genómicos, mucho más rápido de los aspectos que no involucran el núcleo, la unión a los receptores de glucocorticoides y la síntesis de proteínas. Los dos son complementarios, los dos son importantes y los dos están garantizados por los medicamentos que han sido de investigación. Recordemos que, a diferencia de los antiinflamatorios no esteroideos, la gran mayoría de antiinflamatorios va a bloquear aquí, en la ciclooxigenasa, aumentando la disponibilidad de ácido araquidónico hacia la producción de lipoxigenasa y leucotrienos, y que el leucotrieno C4D4 y D4 en su conjunto son la sustancia de reacción lenta anafiláctica, razón por la cual en los asmáticos es preferible siempre utilizar los esteroides que nos bloquean aquí, en la fosfolipasa, porque de esa manera la fosfolipasa va a impedir que se genere aumento de disponibilidad de la lipooxigenasa y de ahí que ese sustrato de ácido araquidónico produzca leucotrienos. De ahí la necesidad de tener presente entonces las bondades que tiene como antiinflamatorio el esteroide. Y recuerden que tienen una gran cantidad de manifestaciones al inhibir la fosfolipasa, estabilizar lisosomas, inhibir las proteínas involucradas en quimotaxis, inhibir la síntesis de mediadores de inflamación, disminuir la permeabilidad capilar, entre otras, que lo siguen haciendo medicamentos siempre vigentes, que mejoran el metabolismo energético, reducen la isquemia postraumática, estabilizan los fosfolípidos de membrana, reducen la respuesta inflamatoria, pero no todo es color de rosa. Hay situaciones difíciles que debemos tener presentes para garantizar una eficacia terapéutica y minimizar efectos adversos. Recordemos que los glucocorticoides son bien absorbidos y que tienen una biodisponibilidad variable entre un 60 y un 100%. Por ejemplo, la prednisolona tiene una biodisponibilidad del 100% y uno sabe que la dosis que calculó es la que va a llegar a la circulación sistémica. La DEXA es del 80%, medicamentos como la budesonida, la fluticasona tienen absorciones del 10 y el 1% respectivamente, y no quiere decir que sean malos. Son útiles específicamente en problemas pulmonares o en problemas de rinitis. Tienen una alta unión a proteínas y el volumen de distribución es relativamente bajo. La 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que tiene una alta afinidad por el cortisol endógeno y por oxidación transforma el cortisol en cortisona, evita que el cortisol ocupe el receptor mineralocorticoide y de esa manera protege el organismo al minimizar la retención de sodio y agua. Pero varía dependiendo del tipo de glucocorticoide y su actividad, lo cual explica por qué hay mayor o menor tolerabilidad en uno o en otro. Y de ahí entonces que no deberíamos utilizar lo que tenga más baja potencia ni lo que tenga más alta potencia. En realidad, el término medio es la opción más adecuada. Y ahí tenemos alternativas como la prednisolona y la metilprednisolona que guardan un adecuado balance en cuanto a eficacia y seguridad. Los efectos indeseables de los mineralocorticoides aparecen cuando se excede la capacidad de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Por eso, al administrar una dosis alta de glucocorticoides en una sola vez, se podría exceder la capacidad protectora del metabolismo y podemos aumentar sin desearlo la fracción libre, que es la responsable del efecto farmacológico de los efectos adversos. Por eso recuerden que en términos de prednisolona, cuando damos 1 miligramo por kilogramo, hasta ahí se debe dar. Si el paciente requiere más, se puede repetir, pero con un intervalo de por lo menos 8 horas
para minimizar el riesgo que tiene el copar la actividad de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y evitar los efectos adversos. Hay que tener presente que nosotros producimos antiinflamatorios de manera sostenida. Lo mínimo de producción de cortisol o hidrocortisol es de 10 miligramos al día. Pero en situaciones de estrés, infecciones o traumas, el organismo produce hasta 400 miligramos día. Por eso es bien importante que cuando nos llegue un paciente que venga tomando crónicamente esteroides y tenga, por ejemplo, un proceso infeccioso, nunca le suspendamos el esteroide. Por el contrario, hay que duplicárselo porque se encuentra en una situación de estrés. En caso de que nosotros erróneamente lo suspendamos, colocamos al paciente en peligro inminente de muerte al estar en el contexto de una insuficiencia suprarrenal. De ahí la necesidad entonces de que cuando suministramos un esteroide demos la dosis adecuada porque va a disminuir endógenamente la producción de la corteza adrenal de los esteroides hasta que llega el momento de los tratamientos que superan las 2 semanas a que disminuye o simplemente cesa su producción, y si lo suspendemos abruptamente el paciente entra en un cuadro de insuficiencia suprarrenal. Los esteroides son complejos en su prescripción dependiendo del horario porque tienen variaciones circadianas supremamente importantes. Y es por eso que a las 6 de la mañana es el momento más adecuado de prescribirlo, por tardar a las 8 de la mañana, porque la dosis del esteroide concuerda con la iniciación de la elevación y por lo tanto no va a ser un pico supraterapéutico, sino en armonía con la producción funcional de los esteroides. Recuerden, entre 6 y 8 de la mañana es la mejor alternativa para suministrarlos. Pero cuando una persona a veces lo olvida y lo toma tipo 4 de la tarde, lo que hace es un pico suprafisiológico que se obtiene es en temprana hora de la mañana, y el efecto colateral más común es el insomnio. Por eso, incluso en dosis fraccionadas, 6 de la mañana por tardar 8 y la siguiente dosis a las 4 de la tarde, nunca después de las 5 de la tarde, porque nos va a producir de una manera muy predecible insomnio en el paciente. De ahí, la recomendación primera es circadianamente, 6 de la mañana es lo mejor, porque ese pico fisiológico va a ser un pico mayor, pero no va a afectar significativamente el funcionamiento del organismo. De ahí que es la producción del cortisol y su liberación lo más adecuado prescribirlo tipo 6 de la mañana. En pacientes con artritis reumatoidea hay estudios que corroboran que los efectos terapéuticos con la prednisolona se magnifican cuando se suministra a las 6 de la mañana. Por eso, si el paciente tiene como hábito dormir esta tarde, ponga el despertador a las 6, tome el medicamento y siga durmiendo, que va a obtener la mejor respuesta. Recordemos que la prednisona se convierte por la acción de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa en el fármaco activo, la prednisolona. Uno a veces no le presta mucha atención a eso, pero la diferencia está en que si el paciente tiene un problema hepático, elevación de transaminasas, hígado graso, cirrosis, es importante la administración de prednisolona, ya que está activo farmacológicamente y no va a requerir de una alta inversión de energía por parte del hígado. Y está contraindicada la prednisona en el paciente que tenga hepatopatía. Él es tributario de recibir prednisolona exclusivamente si lo requiere. Y algo muy importante es tener en mente lo que conocemos como la glicoproteína P. La glicoproteína P es una proteína que existe en todos los sitios de intercambio y de absorción. Se presenta en el tracto gastrointestinal, en las gónadas, en el cerebro, y su función es extruir, sacar medicamentos y xenobióticos del interior celular para garantizar que va a haber una concentración fisiológica adecuada y no tóxica. Y observen todas las sustancias que saca la glicoproteína P del interior de las células. Dentro de ellas tenemos los corticosteroides. ¿Dónde se configura el problema cuando nosotros tenemos un paciente con corticosteroides? Cuando no indagamos o prescribimos un medicamento que sea inhibidor de la glicoproteína P. Y miren la gran cantidad de inhibidores de la glicoproteína P, desde el ajo, amiodarona, metriptilina, antihistamínicos como la ciprofloxacina, antibióticos como la claritromicina, la eritromicina, medicamentos betabloqueadores como el diltiazem, diuréticos como la espirulolactona, medicamentos tan comunes como la lovastatina. ¿Quién creyera entonces que uno se toma 5 miligramos de prednisona
está tomando lovastatina, no duerme. Y uno dice, ¿pero por qué? Simplemente porque se elevaron los niveles de esteroides en el cerebro al ser inhibida la glicoproteína P por lovastatina, y es por eso que en ocasiones la lovastatina produce insomnio. Pero a veces cuando la gente se nos queja de gastritis, ¿uno qué le manda? Omeprazol. Y el omeprazol es un inhibidor de la glicoproteína P. Aumenta el esteroide al interior celular, produce gastritis, intolerancia y nos equivocamos. Por eso utilizar pantoprazol, por ejemplo, lansoprazol, antiácidos simplemente, son mejores alternativas que prescribir omeprazol en un paciente que esté tomando esteroides. Cosas tan simples como el ajo, la vitamina E, el té y el jugo de toronja ya son suficientes para producir efectos adversos con cualquiera de los medicamentos que son sustratos de la glicoproteína P. Recuerdo, por ejemplo, un paciente que era psicótico, le prescribieron olanzapina y tenía efectos adversos, le prescribieron quetiapina y también me lo enviaron a consulta, y cuando lo indagué, él tomaba cápsulas de ajo, lo pude corroborar en su aliento, tomaba también té verde para bajar de peso, un efecto adverso de los antipsicóticos, tomaba vitamina E porque eso era muy bueno como antioxidante, y desayunaba con jugo de toronja. Tenía todo lo posible para tener una interacción. Simplemente modificándole su dieta pudimos dejarle la quetiapina sin los efectos que se presentaban inicialmente. Pero las interacciones más comunes con los esteroides están, primero, los antiinflamatorios. Porque recuerden que si yo bloqueo la ciclooxigenasa y el paso del ácido araquidónico hacia otras alternativas, estoy dejando de producir prostaglandina E, que protege el estómago por dos vías, y eso aumenta el riesgo de sangrado cuando doy esteroides con antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de ellos, el más peligroso de todos, el diclofenaco. Se sabe que existe 40 veces más probabilidad de que se presente un infarto con diclofenaco cuando se utiliza comparado con naproxeno, ibuprofeno o piroxicam. Así que diclofenaco es para periodos cortos, no superiores a una semana. La carbamazepina, rifampicina y fenobarbital estimulan el hígado y reducen el efecto de todos los esteroides. La claritromicina inhibe la citocromo 3 a 4, que metaboliza todos los esteroides, dispara los niveles y produce efectos adversos. Igual sucede con nitro y ketoconazol. Recuerden que hidroclorotiazida potencia el efecto mineralocorticoide, retiene sodio el esteroide pero bota potasio. Las personas hacen hipopotasemias, debilidad, calambres cuando se combina hidroclorotiazida con esteroides. Y el diltiazem, dentro del grupo de los bloqueadores de canales de calcio, inhibe potentemente la 3 a 4, aumenta el efecto de los esteroides y por ende la tolerabilidad. Es por eso que queda esta lista de inductores y de inhibidores. Y piensen que una persona que considera que los medicamentos de origen natural no producen ningún problema, hay un medicamento de origen natural muy común, la hierba de San Juan, el Hipericum perforatum, que las personas toman para el manejo de la depresión. Y es un potente inductor de la citocromo 3 a 4. Y eso hace que se disparen los efectos adversos, entre otros, de los esteroides, pero también de muchos medicamentos. Una persona que tome hierba de San Juan y omeprazol induce, por ejemplo, la 3 a 4, y de esa manera desaparece el omeprazol y le da gastritis. Pero muchos otros medicamentos pueden tener este tipo de interacción, y de ahí la necesidad de que los conozcamos a profundidad. Por eso, los efectos indeseables a quien tanto tememos, no es para temer. Si los conocemos, los prevenimos, los tratamos y es del caso. Y la mayoría de los efectos adversos se presentan luego de 2 o 3 semanas, con absoluta certeza. Tratamientos con esteroides inferiores a 2 semanas, incluso en dosis altas, no generan mayores efectos adversos. En relación con el deflazacort, que ha sido tomado prácticamente como una panacea dentro de los esteroides, hay que mirarlo con cierta certeza de que no es la mejor alternativa. Miren todas las publicaciones que hablan de las precauciones debemos tener con deflazacort, porque es menos potente que la prednisona. Cuando se tienen dosis equivalentes, 1 miligramo de prednisona equivale a 1.2 a 1.5 miligramos de deflazacort, y cuando se dan en dosis equivalentes aparecen efectos graves iguales a cualquier glucocorticoide. Con deflazacort hay publicaciones muy interesantes, pero que solo nos muestran las variables subrogadas.
Hay un estudio que demuestra que el esteroide que menos calcio elimina en orina es el de Flazacort, y eso es cierto, pero uno deduce erróneamente que si es el que menos calcio elimina, por lo tanto es el que menos osteoporosis produce. Cuando uno mira el desenlace final entendido como fracturas, se fractura igual el que toma de Flazacort que el que toma prednisolona o cualquier otro esteroide. Así que no necesariamente va a proteger a un paciente de las fracturas, que es lo que estamos pretendiendo evitar. Por eso, no olvidemos que los corticoides deben ser mantenidos presentes como los más potentes antiinflamatorios, pero a mayor potencia, mayor probabilidad de efectos adversos. Y de ahí la necesidad que recordemos que los esteroides fluorados son aquellos más potentes y que a nivel local adelgazan la piel. Cuando ustedes prescriban esteroides para aplicación dérmica, recuerden que solamente hidrocortisona, triamcinolona y desonida son los que no van a adelgazar la piel. Uno obtiene una respuesta muy rápida con betametasona, pero el adelgazamiento y la aparición de estrías irreversibles es lo más predecible si se utilizan más allá de 10 días. Cuando los manden inyectados, recuerden que el acetato es de utilización intramuscular exclusiva y el fosfato se puede utilizar por vía venosa. El acetato funciona a partir de 3 días y el fosfato a partir del primer día. Combinarlos ambos puede ser una muy buena alternativa cuando uno pretende tener una respuesta rápida y sostenida. Hay que ajustar la dosis en relación con la edad del paciente. Mientras más esté en extremos de la vida, debemos utilizar menos esteroides. Los niños, porque pueden afectar su crecimiento; los ancianos, por la pérdida de calcio; y considerar poblaciones especiales como los diabéticos por el riesgo de hiperglucemia y los deportistas por el catabolismo proteico y muscular que puede haber. Por eso hay que pensar racionalmente qué esteroide emplear. Una de las mejores alternativas para emplear dosis altas por periodos prolongados sin que se lleve a la inhibición de la hipotálamo hipofisiario suprarrenal son las dosis combinadas. Observen cómo entre el primer y segundo día estamos utilizando 100 miligramos. La dosis más alta el primero, la dosis más baja el segundo. Y empezamos a sumarle del segundo 10 miligramos al primero. Por eso entre el tercer y cuarto día tenemos el 30 y 30. Los mismos 100 miligramos, pero la dosis más alta en el día 3. Entre el día 5 y 6, 80 y 20. Le redujimos 10 miligramos a la dosis del cuarto día, pero se lo aumentamos a la del quinto. Siguen siendo 100 miligramos, 80 y 20. Luego, los mismos 100 miligramos repartidos en 90 y 10, y finalmente 95 y 5. Y luego de que estabilizamos a la persona, empiece a bajar de la dosis más alta paulatinamente hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 5 miligramos, y con certeza no les van a hacer una insuficiencia suprarrenal, no les van a hacer un coaching, van a mantener funcionando el hipotálamo hipofisiario suprarrenal. Así que no prescriben una dosis alta sostenida e invariable y los tratamientos crónicos, prefieran los días alternos. De glucortisona, digamos que tiene una potencia glucocorticoide importante y tiene una potencia mineralocorticoide significativa. Por eso es que en las unidades de cuidados intensivos a los pacientes se les coloca no metilprednisolona, se les coloca hidrocortisona, porque retiene sodio, retiene agua, mantiene la presión y minimiza la necesidad de vasopresores. La metilprednisolona es la alternativa cuando necesitamos no elevar la presión arterial. Pacientes con falla cardíaca, pacientes que tengan hipertensión, serían mejor tributarios de metilprednisolona que hidrocortisona, porque no va a tener efectos adversos sobre la hemodinámica a nivel de presión arterial. La dexametasona es de lo más potente, 25 veces mayor a la hidrocortisona y 5 veces la prednisolona, con una semivida biológica prolongada. En casos de shock puede empezarse con dosis altas, en casos de urticaria con dosis bajas, pero no por tiempos prolongados debido a su potencia. La mayoría de los efectos adversos reiteros se utilizan con prescripciones superiores a 2 o 3 semanas. Por debajo de 2 semanas, utilicémoslo con tranquilidad. Recuerden que inhibe la síntesis de calcitonina y colágeno, la formación de hueso nuevo, disminuye la absorción intestinal de calcio, aumenta la paratormona y va produciendo osteoporosis. Un año de tratamiento con esteroides son 3 años de envejecimiento óseo. De ahí entonces que debemos tener presente que pueden aumentar la reabsorción de sodio y disminuir el potasio, potenciar el efecto vasopresor de las catecolaminas, sobre todo la hidrocortisona, pueden llevar a miopatía inducida por esteroides, trastornos reproductivos, acné, úlceras y cataratas,
Y por eso antes de empezar a prescribir esteroides, pidamos un perfil hepático, descartemos un hipotiroidismo, siempre solicitar una TSH, verifiquemos la presión arterial, limitemos el consumo de sal, verifiquemos cómo se encuentra el calcio óseo, excluyamos una insuficiencia renal, tengamos precaución en los pacientes con fenómenos inflamatorios crónicos como las colitis, la cirugía reciente, las úlceras pépticas, la miastenia. No demos esteroides a menos que no estén absolutamente indicados. Empleemos la dosis mínima efectiva durante el menor tiempo posible. Recomienden tomarlo con los alimentos para mejorar la tolerabilidad. Siempre soliciten glucemia, un coprológico para excluir la presencia de estrongiloides, porque recuerden, el estrongiloides es el único parásito que tiene capacidad de reproducirse dentro del organismo y en un paciente inmunosuprimido le puede generar la muerte. Hay que medir el perfil lipídico para evitar una hipertrigliceridemia, urea y creatinina para mirar funcionamiento hepático y renal, evaluar desde el punto de vista oftalmológico los pacientes antes y después de 3 meses de tratamiento y luego cada año para detectar precozmente cataratas, vigilen la presión arterial, recomienden el control del peso diario y ojalá una evaluación por nutricionista, y si hay intolerancia gástrica, empleen profilaxis de gastropatía. Habíamos dicho que el omeprazol no es la elección, sería preferible el lansoprazol en estos casos o simplemente el antiácido. Vigilen la aparición de enfermedades infecciosas. Si hay sintomatología respiratoria, considere los gérmenes atípicos, en especial el micoplasma, y pacientes en riesgo de descarte de tuberculosis, vigile la aparición de micosis interna oportunamente, evalúe la progresión hacia la osteopenia y de la necesidad de recibir sol, realizar por lo menos 40 minutos diarios de marcha, considerar la administración de carbonato de calcio o de citrato idealmente, suplementar vitamina D y medirla, ya que la gran mayoría de nuestros pacientes tienen vitamina D baja y la deficiencia de vitamina D tiene como síntoma muy frecuentemente no detectado la depresión, que no mejora con antidepresivos mientras no se suministra adecuadamente la vitamina D. Advierten en los pacientes de edad avanzada algunos efectos sobre el ánimo, la memoria y la función cognitiva. Evite el reposo prolongado en cama porque es sinónimo de osteoporosis, y recordemos prescribir el ejercicio de manera regular. Hay que familiarizarnos con los efectos adversos, pero que ellos no nos atemoricen, que no se constituyen en una excusa para prescribir un esteroide cuando está adecuadamente indicado. Y también adviertan a los pacientes sobre productos vegetarianos como el Reumadal, como el Artrin, que corresponden simple y llanamente a presentaciones falsificadas con dosis altas de prednisolona. Así que el hecho de que sea un medicamento vegetariano no quiere decir que sea seguro, porque desafortunadamente en nuestros países no se vigilan estrechamente las alternativas de tratamiento vegetariano. A veces los pacientes me dicen a mí, doctor, eso es imposible. ¿Cómo sé que a mí me está dando la úlcera si eso es un producto vegetariano? Si es vegetariano no produce efectos adversos. Y yo les digo, pues es un producto natural, pero natural también es un tigre y se lo come a uno. Así que usted verá, si lo sigue tomando, lo mejor es tomar un medicamento adecuadamente certificado. Detecte la insuficiencia adrenal que uno ve con el abuso de los esteroides y sobre todo la debilidad, la anorexia, el dolor abdominal, las mialgias o artralgias, el manejo postural, la sed, el dolor de cabeza, la pérdida de la memoria y la depresión son efectos adversos de dosis altas de esteroides. Sospéchenlos en pacientes hipotensos, porque recuerden, si el esteroide está produciendo efecto mineralocorticoide, retiene sodio y retiene agua, pero cuando hay insuficiencia suprarrenal, pues se bota el sodio, cae la presión y aumenta el potasio. De ahí entonces que la hiponatremia con hiperpotasemia, con hipoglucemia, en pacientes taquicárdicos, agotados, nos debe hacer sospechar la necesidad de solicitar un cortisol. Y para ir terminando, recordemos que los corticosteroides tienen un nuevo renacer. Anteriormente, cuando estudiamos, nos decían mucho cuidado con mandar un esteroide en un paciente con una infección. Ahora, por el contrario, infecciones como las faringoamigdalitis tienen una extraordinaria respuesta y recuperación relativamente temprana cuando utilizamos alternativas con prednisona, 1 miligramo por kilo, 60 miligramos en promedio para una persona de tal peso durante simplemente 2 días. Ayudan a la recuperación, disminuyen la inflamación, quitan el dolor y favorecen entonces la rápida reincorporación a las actividades cotidianas. Aquí les queda también
mi dirección de internet. Si desean tener la charla, escríbanme, que con el mayor gusto, en la mayor brevedad posible, se las comparto en formato PowerPoint para que puedan leerla con más detenimiento, y si la desean utilizar en el contexto que ustedes consideren pertinente, este material fue elaborado especialmente para ustedes. Muchas gracias por la atención que me brindaron y estoy atento a sus preguntas o dudas. Excelente exposición. En realidad es algo sumamente interesante. Creo que todos los colegas concordamos con esto. Hacemos una reflexión muy grande después de ver esta exposición. Me permito, si es que alguien del auditorio desea hacerle alguna pregunta al doctor Uriel, es el momento. Le voy a también solicitar al doctor Santiago Carrasco, quien nos acompaña, para que por favor venga acá al podio. Maestro Carrasco, bienvenido, es un privilegio tenerlo aquí. Primero, buenas noches a todos, es un gusto estar acá y es un gusto que ustedes estén acá. Hay un esfuerzo grandísimo de Aspen ahora para el tema de educación médica continua. A Álvaro le decíamos, mira, este es un proyecto de educación médica continua, en eso estamos. Los médicos creo que nos caracterizamos por este tipo de cosas que son fundamentales, a pesar de las creencias, del poder de otro tipo de cosas. A mi querida doctora Isabel, muchísimas gracias, y al maestro, ya le he oído esta charla y siempre le pongo la misma atención. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento, profesor. No más que preguntas, el tema de un comentario por lo que estamos viviendo ahora, un comentario por lo que estamos viendo en el país, lo que está pasando. Ya vieron ustedes los medicamentos de China, ya vieron ustedes los medicamentos de la India. Acá en Ecuador vienen ese tipo de medicamentos que no son usados, porque además son cifras mentirosas, esconden realmente cuáles son las datas que tienen. Y esos medicamentos vienen al Ecuador. Y esos medicamentos son comprados en el Ecuador. Y esos medicamentos nos obligan a los médicos a dar a nuestra población. Y esos medicamentos están haciendo daño a nuestra gente. Están causando problemas y haciendo daño a nuestra gente. Y los médicos nos van a señalar, tarde o temprano, de haber sido probablemente cómplices de esto. Precisamente por eso estamos diciendo, basta ya. Precisamente por eso estamos diciendo, los médicos tenemos una formación. Los médicos ecuatorianos estamos en un tema de formación importante. Y esta formación importante tiene que llevarnos precisamente a pedir, a exigir medicamentos de calidad. Y esos medicamentos de calidad de empresas como por ejemplo Aspen están metidas en esto, hemos recibido la mayor colaboración de la forma más ética. A mí no me están obligando a ninguna cosa y me están permitiendo decir este tipo de palabras que les estoy transmitiendo a ustedes. Todos los colegas sabemos aquí qué es lo que está pasando. Y yo le decía a la doctora Greta, ahora que me ha acompañado en la cena, mi querida doctora, y le había dicho al doctor bien también, porque él dice, bueno, ¿qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador, mi querido, usted sabe lo que está pasando, y nosotros tarde o temprano como médicos vamos a exigir que se juzgue esto que está pasando, esta conducta errónea que está pasando, y exigir, porque si ustedes dicen el tema de costos, el Ecuador ha tenido la suficiente cantidad de dinero para comprar los mejores medicamentos para nuestros pacientes, pero no lo han hecho, y entonces tendrán que responder a esto. Y la respuesta es de ustedes, la gente. Aquí tenemos colegas de muy larga trayectoria con los cuales estamos compartiendo, pero hay gente joven, ustedes gente joven. A veces yo digo, ¿dónde nos estamos quedando? Cuando éramos muchachos salíamos a las calles a botar piedras en
nos botaban bombas lacrimógenas y nos hacían pedazos. Pero ahí estábamos. Pero ahora resulta que no sabemos mucho qué está pasando, pero creo que vamos ya a empezar a protestar. Y por el bien de nuestros pacientes, siempre pensando en el bien de nuestros pacientes, están viendo ustedes esto, se les va a quedar en la mente este tema, y tarde o temprano ustedes van a tomar la mejor decisión con todo lo que nos acaba de decir el doctor Uribe, con todo este conocimiento importantísimo del uso racional de los corticoides, e invitarles a que continúen en el tema de la lectura, de dar los exámenes, de venir a las charlas, porque aquí vamos a estar, porque lo que pretendemos hacer desde la educación médica continua, agradecerles infinitamente a Aspen por todo lo que está haciendo, al doctor que con todo cariño viene al Ecuador a compartir el conocimiento que tiene, a ustedes de acompañarnos a esto y esforzarse en el tema. El aprendizaje es fundamental. Yo creo que vamos a demostrar que los médicos ecuatorianos sí somos más. Así que muchísimas gracias a ustedes. Doctores, muchísimas gracias. En realidad, como les decía hace un momento, es un espacio de reflexión que nos vamos a hacer cada uno de nosotros. Porque el momento que entra un paciente, ese paciente llega buscando su ayuda. Y ese paciente confía en cada uno de ustedes. Y va a depender de cada uno de nosotros que le demos lo mejor. Doctores, ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Hemos tenido ya la presentación del primer módulo a cargo del doctor Uriel Gómez. Como mencionamos hace unos momentos, la conferencia va a estar en el portal para que ustedes la puedan revisar. Tienen hasta el 31 de enero para poder realizar el curso, ya que el 1 de febrero hasta el 5 de febrero va a estar abierto para poder realizar el examen. Recuerden, por favor, que si es que no pasamos los 4 módulos, no vamos a tener la certificación de la Universidad de Espíritu Santo, el cual tiene un aval curricular. Doctores, que tengan una excelente cena y nos volveremos a ver de aquí en un mes, nuevamente con la exposición, en este caso del doctor Santiago Carrasco. Muchísimas gracias por su atención y sean bienvenidos a la familia ASPE.